Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. Hoy les voy a contar de cómo Mao Mao, de una forma muy práctica que no deja lugar a ninguna duda, descubre que Jinshi no es un eunuco, sino un hombre con sus joyas intactas. Alerta de spoiler, este relato es parte del manga y de la novela ligera. Así que si no estás al día, recuerda que el que avisa no es traidor. Así que ha llegado el momento de contarte esa historia bien, pero bien intensa y muy explícita, aquí en los diarios de N, donde te invito a darle like y a suscribirte. Dicho esto, comencemos. Aquí nos vamos a ir al capítulo 61 del manga, que se llama La Casa o la Cacería, y también abarca los capítulos 62 y 63. Y se corresponde con los capítulos 17, 18 y 19 de la novela ligera del volumen número 3. Y bueno, resumiendo, Jinshi había salido de viaje a una cacería, ya saben, asuntos de nobles y unos asuntos políticos para hay que atender. Y obviamente se había llevado a su querida Mao Mao. En este viaje, Jinshi tenía que usar una especie de capucha que cubría su rostro, porque ya saben que su belleza celestial puede iniciar una guerra. Pero esta capucha lo acaloraba y le causaba deshidratación, algo que nuestra Mao Mao notó, pues estaban en la hora de la comida y Jinshi se levanta y se retira del lugar y Mao Mao lo sigue, porque ella ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando con él. Y acabaron adentrándose en un bosque, pero como nuestro Jinshi, que en este momento se estaba haciendo llamar Kounen, a final de cuentas era una persona importante, pues siempre había gente que lo quería desvivir. Y estando con Mao Mao en el bosque, básicamente escuchan unos disparos, Jinshi carga en brazos a Mao Mao y salta hacia una cascada, que era muy enorme, y a los ojos de Mao Mao parecía que Jinshi se había vuelto loco. Pero al salir de la cascada había una cueva, que Jinshi ya conocía, con lo que no contabas con que Mao Mao no sabía nadar. Así que Jinshi, viendo que Mao Mao estaba cada vez más cerca del señor que con él, empezó a darle respiración boca a boca y luego a hacerle RCP, siendo esta la primera vez que Jinshi toca por primera vez con sus labios directamente los besos de nuestra hermosa Mao Mao. Digo, tenía que salvarla, ¿no? Mao Mao saca el agua que había tragado y se dan cuenta que están muy mojados. De la ropa, no sean mal pensados. Y nuestra Mao Mao, preocupada de no coger un resfriado y pensando que Jinshi era un eunuco, le dice que tenían que quitarse la ropa para secarla. Y Mao Mao empieza a desvestirse, haciendo que Jinshi, todo virgen, se espante y le diga: ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Ella le dice que siente no ser tan guapa para él, así se expresa en la novela ligera, pero que ella no va a coger un resfriado. Y Mao Mao empieza a quitarse todo, aunque al final elige dejarse la ropa interior. Jinshi estaba en este punto nervioso, sonrojado y como mirando por el rabillo del ojo. Y es que Mao Mao, sobre todo los ojos de Jinshi, tiene sus encantos. Ella intenta escurrir la ropa de Jinshi, pero él se la quita y acaba escurriéndola a él. Y ella se concentra en lo suyo. Solitos ellos dos en la cueva medio desnudos. En fin, ya cambiados empiezan a hablar de la cueva y de cómo salir de ella. Jinshi conocía la prueba porque ya había realizado pruebas de valor ahí. Por otro lado, Mao Mao estaba buscando unas hierbitas algo saladas que ella traía para poder ayudarle en la hidratación a Jinshi, regalándonos una escena preciosa en el manga donde Mao Mao acaricia la mejilla de Jinshi, en la cual ella estaba analizando su estado de salud en general, y Jinshi conmovido de que ella se preocupe por él. Y empieza Jinshi a comerse los bocadillos que Mao Mao le dio. Y en eso, que gruñe con fuerza el estómago de Mao Mao, porque ella también traía hambre, haciendo que Jinshi contenga la risa y le extienda un bocadillo a ella. Mao Mao, avergonzada y dándole una mala cara a Jinshi como la que ella suele poner, ella solo agarra tentempié y se lo come, ignorando el gesto de Jinshi. Al estar solos, y francamente en este punto de la historia ya tener más confianza entre ellos, Jinshi muestra actitudes más infantiles como el hecho de lamerse los dedos después de comer, detalle del que Mao Mao se da cuenta. Jinshi le comenta a Mao Mao que más adentro de la cueva hay un agujero en el techo que conecta con la civilización. Por otro lado, los soldados ya los estaban buscando. Cuando Jinshi y Mao Mao llegaron a donde estaba el agujero del techo, Mao Mao intentó chiflar para ver si llamaba a un perrito que era parte de uno de los soldados, sin obtener resultado alguno. Y al darse cuenta que la altura hacia el techo era de aproximadamente unos 3 metros, cayeron en la cuenta de que lo más viable era que Mao Mao se subiera en los hombros de Jinshi para intentar salir de la cueva. A Mao Mao no le gustaba la idea por su condición de plebeya con respecto a Jinshi, pero no le quedaba de otra, y procede a subirse encima de él, de sus hombros. Mao Mao logró agarrarse del techo con la punta de los dedos, pero estaba húmedo y resbaladizo, así que incorporándose más para que sus pies estuvieran sobre los hombros de Jinshi, cuando ya casi lo estaban consiguiendo, una rana cayó justo encima de la cabeza de Mao Mao, que aunque no la asustó, sí fue lo suficiente para desconcentrarla y que ella perdiera el equilibrio. Y ya yendo de bruces hacia el suelo, Jinshi en un movimiento contuvo su caída, siendo que él también resbaló y se cayó, sujetando a Mao Mao por sus brazos, evitando que ella se lastimara. Aquí Mao Mao, al no sentir dolor después de la caída, estaba asimilando lo que estaba pasando. Y es que en lugar del suelo duro y húmedo,
Ella lo único duro y húmedo que sintió fue la piel de los pectorales bien trabajados de nuestro hermoso Jinshi. Estaban tan cerca que él podía sentir los latidos del corazón de ella. Y tampoco es que Mao Mao pudiera moverse, de hecho los grandes brazos de Jinshi la tenían rodeada y la mantenían cerca de él, tanto que Mao Mao percibía su perfume. Pero en ese momento, pese a todas esas sensaciones, Mao Mao solo estaba pensando en una sola cosa, y es que en la caída la mano izquierda de Mao Mao había quedado atrapada entre ellos, sintiendo algo blando en su palma. Al principio Mao Mao pensó que era la rana, que estaba aplastada por la caída, pero el tamaño no se parecía en nada al del anfibio que había saltado sobre su cabeza. Además, eso que ella estaba tocando parecía estar cubierto de tela debajo de Jinshi, despertando la curiosidad de nuestra hermosa Mao Mao, tocando un poco más tratando de averiguar qué era, haciendo que Jinshi haga un gruñido no apto para menores. Eso hizo que el ritmo cardíaco de Mao Mao se disparara, al punto de que ella levantó la vista y se encontró mirando la barbilla de Jinshi, observando cómo él se mordía el labio con fuerza, pues parecía que estaba luchando contra algo que se movía solo. Mao Mao sentía que la rana de la túnica de Jinshi se movía como si estuviera viva. Y en eso Jinshi, sonrojado y con un sudor frío, le dice que si podía mover su mano, ya que estaba haciendo las cosas bastante difíciles para él. Él hablaba apenas imperceptible y se negaba a mirarla directamente. Mao Mao reaccionó diciendo, ¿difíciles? Y en eso apretó su mano por reflejo, haciendo que la expresión de Jinshi se volviera mucho más intensa. Y solo en ese momento a Mao Mao se le ocurrió mirar dónde estaba realmente su mano, que era debajo del ombligo de Jinshi. Mao Mao tragó saliva, pensando que esa cosa que ella tenía en su mano agarrando y apretando no debería de estar ahí. Pero como bien ella sabe, ante las pruebas no se puede refutar la verdad. Y lo que estaba ahí. Mao Mao lentamente apartó la mano y estaba a punto de intentar zafarse del aflojado agarre de Jinshi, pero él la presionó en la parte baja de la espalda, manteniéndola sentada donde ella estaba, ahorcajada sobre él. Y Jinshi, desbordando sensualidad, sudor y tal vez algo más, se apartó el flequillo soltando un suspiro y le dijo que en cierto modo esto le ahorraba algunos problemas. En ese momento Mao Mao se estaba dando cuenta de que en efecto él no era una ninfa celestial, que en efecto tenía un rostro de una belleza incomparable, pero que su cuerpo era el de un guerrero. Y todas sus partes estaban muy pero muy completas. Y aquí es donde Mao Mao descubrió que Jinshi no era un eunuco en realidad. En nombre de la ciencia y de una forma práctica y sin lugar a dudas, Mao Mao podía dar fe de esto. Jinshi intentó hablar con ella y explicarle algunas cosas, pero Mao Mao, en su papel de evitarse problemas y en su creencia de que nunca era bueno saber demasiado, dándose cuenta de que si sabía más información tendría que llevarse este secreto a la tumba, y ella aún no estaba dispuesta a seguir a Jinshi hasta la muerte. Así que Mao Mao buscó la forma de salirse por la tangente de esta situación, interrumpiendo a Jinshi pidiéndole que la disculpara porque creía haber aplastado a una rana, haciendo que Jinshi haga una mueca de confusión, tratando de aclararle que eso no era una rana, pero otra vez Mao Mao interrumpiéndolo, tratando de salir de esa situación. Intentó levantarse, pero Jinshi no la soltó, agarrando a Mao Mao con más fuerza en una posición muy comprometedora, donde estaban el uno frente al otro, con Mao Mao casi de rodillas, con las piernas de Jinshi abiertas y ella prácticamente encima de él. Sus narices apenas estaban separadas por centímetros, y cada quien terco en su postura. Jinshi diciéndole a Mao Mao que a quién le llamaba rana, y Mao Mao en negación diciéndole que si no era una rana, entonces ¿qué era? Él le responde que si fuera una rana habría sido mucho más pequeña, y Mao Mao le responde que no necesariamente, ya que hay algunos tipos de ranas de tamaño decente que pueden ser vistas en esa época del año. Jinshi no podía creer que Mao Mao le hubiera dicho la palabra decente, aunque Mao Mao para sí misma sabía que estaba mintiendo con la palabra decente, y en eso procedió a tratar de limpiarse la mano haciendo molestar a Jinshi, preguntándole que por qué se la estaba limpiando, y ella en su terquedad diciéndole que porque las ranas eran asquerosas, y Jinshi diciéndole que quién era asqueroso y viscoso. En eso se quedaron viendo durante largos segundos, durante casi un minuto incluso. Mao Mao estaba pensando si ya había ganado esa discusión, aferrándose a su papel de ser una sirviente ignorante,
cuando de repente Mao Mao sintió que la empujaban hacia el suelo, cayendo de espaldas, mirando hacia Jinshi, quien se movió y se arrastró sobre ella, observando una llama en sus ojos, viendo cómo Jinshi colocaba lentamente sus manos detrás de las rodillas de Mao Mao, levantándolas, preguntándole a Mao Mao si quería descubrir por sí misma que lo que había agarrado era una rana o no. Aquí Mao Mao se había dado cuenta de que había provocado a Jinshi bastante. Jinshi por su parte parecía perdido durante un rato, pasaron segundos, luego un minuto y ninguno de los dos se movió. Al final Jinshi pareció tomar una decisión, mordiéndose el labio e inclinándose hacia adelante, acercando lentamente su rostro al de Mao Mao. Mao Mao estaba con la piel de gallina y sudando bastante, pensando si debería darle una buena patada. Al cabo ya sabía que sí había cosas que patear. Pero en eso escuchaban el ladrido de un perrito, haciendo que Jinshi se detuviera y levantara la vista molesto, preguntando qué era eso. En eso Mao Mao silbó, haciendo que el perrito aterrizara de lleno en la espalda de Jinshi. Y aquí Mao Mao aprovechó para escabullirse debajo de él, pensando ella que estaban salvados. Y es que era el perrito que venía con Lihaku, ayudándolos a salir de la cueva. Ya cuando estaban hablando del tema de cómo acabaron en esa cueva y de los disparos que habían escuchado, Mao Mao por fin regresó a ver a Jinshi, ya que con lo que acababa de ocurrir casi no se atrevía a mirarlo a los ojos. Y llamándolo maestro Kousen, que era la identidad que en ese momento Jinshi había tomado, Jinshi le respondió con una voz fría diciéndole: sí, ¿qué pasa? Se escuchaba molesto y Mao Mao sabía que era porque lo había puesto muy nervioso antes. Francamente, Mao Mao pensó que sería injusto que dijera que ella no lo había visto venir, ya que realmente no era como que Jinshi haya tratado de engañarla, porque incluso él trataba de explicarse con ella. Pero Mao Mao, inundada por el deseo de no saber nada, había ideado una escandalosa tapadera. Así que realmente no podía culparle por estar molesto por esa historia en particular. Después de todo, Jinshi tenía mucha confianza en su apariencia. Además, ante el reconocimiento de Mao Mao, tenía una rana espléndida. Así que ella entendía muy bien su enojo. Ya en la noche, después de resolver los misterios del día, Jinshi va a buscar a Mao Mao a su cuarto. Toca su puerta, aunque Mao Mao solamente lo mira por la rendija. Jinshi le dice que no es necesario que abra y se disculpa con ella por haberla molestado. Ella se imagina su expresión, pero en ese momento ninguno sabe qué decir. Aunque después Mao Mao también se disculpa con Jinshi, pero no le explica el por qué. Y la razón es que Mao Mao había insistido tanto en decir que su rana era decente cuando realmente ella pensaba que era una rana espléndida. Y aunque ahora sabe que las joyas de la familia están intactas, pues realmente no era asunto de ella. No era como si algún día ella las fuera a ver. ¿O sí? Y al final Mao Mao le dice a Jinshi que él es quien realmente es. Estas palabras acaban sorprendiendo a Jinshi, quien abre un poco la puerta para darle un regalo a Mao Mao, que eran los preciosos besoares de Boy que Mao Mao tanto deseaba y que Jinshi ya le había prometido en el pasado. Jinshi, tratando de hablar con ella y explicarle la situación y todo lo que estaba pasando, fue ignorado completamente por Mao Mao, quien estaba embelesada ahora que tenía en su poder sus amados besoares. Mao Mao salió de su cuarto a darle las gracias tan entusiasmada y alegre a Jinshi, poniendo una cara tan hermosa que lo hizo sonrojar, y acto seguido cerrando la puerta otra vez, dejando a Jinshi hablando solo. Estuvo muy intenso este capítulo, donde Jinshi incluso ya le había levantado la piernita a Mao Mao, dispuesto a estrenar su rana. Pero ya habrá muchos más momentos intensos. Te invito a ver ese video en mi perfil, donde hago esa compilación de todos los momentos más intensos entre Jinshi y Mao Mao. Si el video te gustó, te invito a darle like y a suscribirte. Muchas gracias por estar aquí, belleza ninfa celestial. Nos vemos en otro video. ¡Sayonara!